Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa número 8 de estas jornadas de verano, este podcast número 8 de las jornadas de verano que estamos llevando a cabo en eSports Profesional. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que el que me conoce sabe que es uno de mis temas favoritos, ¿vale? Vamos a hablar de audiencias. Porque hemos hablado de muchos temas, pero todavía no hayamos llegado al momento en el que vamos a hablar de audiencias. Y además va a ser, digamos, un podcast en el que quiero presentaros este tema de las audiencias de una manera eminentemente práctica. Y sobre todo os voy a comentar dos casos prácticos. Vamos a hablar de las audiencias de la LEC, ya sabéis, la competición europea de League of Legends, y vamos a hablar también de las audiencias de la Kings League y de la Queens League, que es verdad que no son competiciones de eSports, pero estamos hablando de audiencias en streaming, que es algo que, bueno, pues es muy relevante para nuestro sector, ¿vale? Antes de comentaros esos dos casos, quiero dejar os comento algunos temas para que tengamos una base común, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos interesa tanto medir audiencias? A ver, al final ya hemos comentado que si los eSports son lo que son a día de hoy es porque tienen la posibilidad de llegar a una serie de personas que de otra manera no se lograría, porque esas personas no están básicamente en los medios tradicionales, no están en la televisión, no están en la prensa, no están en la radio, pero sí que están en un Twitch, en un YouTube y también es verdad que en redes sociales, con lo cual pues conforma un sector muy atractivo, por eso han venido las marcas y por eso en gran medida lo que se mide son las marcas. Las audiencias. Es verdad, como decía en el podcast anterior, que no todo lo que se tiene que medir, no todos los KPIs en la industria de los eSports tienen que ver con las audiencias. Dependerá mucho de qué objetivo te has planteado en lo que sea tu acción dentro de los eSports. Pero es verdad que las audiencias o bien son un tier 1 o bien son un tier 2 de KPIs que casi siempre hay que medir. En muchos casos con más importancia, en algunos otros con menos. Por lo tanto, y en esto somos, la verdad es que francamente insistentes, nos gusta mucho enseñar a medir audiencia, nos gusta mucho que la gente entienda cuáles son las diferencias entre lo que es una media de espectadores, entre lo que es un pico de espectadores, entre lo que es el número de horas de visionado, que básicamente son los tres parámetros más comúnmente utilizados o los tres parámetros, digamos, que más se han estandarizado ya con el paso de los años como KPIs a medir en el tema de audiencias de los eSports, ¿vale? No voy a entrar en detalle, pero vamos, vamos a tener un taller magnífico en septiembre hablando en profundidad sobre el tema de los KPIs de audiencias, sobre cómo medirlos, sobre cómo verlos. Sobre todo, lo que digo yo siempre, muy importante, es que a día de hoy un buen gestor de eSports, una persona que quiere trabajar en el sector de los eSports, ya no solamente le vale con poder leer o poder sacar la información de los datos, sino que luego hay que interpretarla. Y de hecho eso es lo que voy a hacer ahora mismo con los dos ejemplos prácticos que os he preparado, que he preparado para este podcast, ¿de acuerdo? No solamente vamos a hablar de los datos, sino, de hecho los datos no los vamos a hablar, no voy a dar datos exactos, vamos a tratar el concepto y vamos a ver por qué es importante, ¿vale? Entonces, punto de partida número 1. Partamos de los tres KPIs que son más importantes en los eSports, como decía, media de espectadores en una competición, en un streaming, el pico de espectadores y las horas de visionado. La media es la media, el pico es como el minuto de oro, el momento en el que más gente se aglutina, y las horas de visionado básicamente es la de multiplicar el número de personas que han visto la competición por el número de minutos que han estado viendo esa competición, ¿vale? Son los tres parámetros más importantes. Con esta base, que es extremadamente sencilla, vais a entender por qué es importante saber medir y por qué es importante saber interpretar los datos de streaming. Vamos con los dos ejemplos, ¿vale? Os he preparado un ejemplo que el primero tiene que ver con la LEC y además es un ejemplo que está, digamos, como muy de actualidad. ¿Por qué? Hace apenas una semana, más o menos, ha terminado lo que es el split de verano de la LEC 2023, ¿vale? Y aquí vemos un ejemplo muy interesante, que además me va a servir para enganchar este programa con otro que tendremos más adelante, y es que hemos conocido ya, pues una vez terminado el split, los datos de audiencia, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, como sabéis, había una particularidad muy importante este año, y es que la LEC, que además de cambiar el nombre, ya no es la E por European, sino que es la E por Europe and Middle East, es decir, ya también coge la parte EMEA, ¿vale? Pues cambiaba el formato y en lugar de tener dos splits, tener el split de invierno y el split de primavera, como era tradicional, ahora tiene el split de invierno, de primavera y de verano. Es decir, en el mismo espacio de tiempo, en lugar de tener dos splits, tienes tres, ¿vale? Esto tiene que ver, y aquí es la parte que veremos más adelante en otro de los podcasts y en otro de los talleres especiales, esto tiene que ver con el hecho de que la forma en la que tú gestionas o compones tu competición a nivel puramente competitivo, la estructura que tú le das a la competición, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho con las audiencias, ¿vale?
¿Qué es lo que ha ocurrido en esta competición? Pues básicamente lo que ha ocurrido en esta competición es que se ha visto que el split primero, el de invierno, ha tenido en los 3 parámetros mayores audiencias en cuanto a media de espectadores, en cuanto a pico y en cuanto a horas de visionado, más que el split de primavera, que era el segundo, y más que el último split que ha habido ahora, que era el de verano, ¿vale? Al final, ¿por qué es importante medir esto? Porque si tú no eres capaz de medir las audiencias y no eres capaz de interpretar los datos, lo que ocurre es que cuando luego quieres hacer una modificación a tu competición, no sabes por dónde tirar, ¿vale? Ahora mismo, ¿qué le ocurre a la LEC? No solamente, como decía antes, que tiene los datos, que eso es relativamente sencillo de conseguir la fuente. Hay aplicaciones que, ya digo, en el taller veremos con más profundidad, pero tenéis aplicaciones que podéis ir trasteando por vosotros mismos, como es Twitch Tracker, como puede ser eSport Charts, etcétera, ¿vale? Que entráis y, bueno, trabajando con ellas podéis ver los datos. Ahora lo importante es interpretar los datos. ¿Qué ocurre aquí? Pues que al final ha habido una parte competitiva que ha afectado completamente a la audiencia. ¿Por qué? Porque al final no solamente la parte competitiva la has dejado colgada y le has generado menos interés, es que además, como has puesto una parte final de la competición, que es donde se va a decidir quiénes son los equipos europeos que van a los Worlds y que suele ser una de las partes que más atención llama a los espectadores, pues te acabas de coger y acabas de coger 3 splits que realmente a la gente no tiene interés. Entonces, no solamente es que la audiencia matemáticamente y numéricamente tú hayas visto que baja, es que literalmente tienes que interpretar por qué. Y aquí clarísimamente ha ocurrido eso, más el hecho de que encima, por el propio desarrollo de la competición, literalmente ha llevado a que ya se sabía antes incluso del final de ese split quiénes iban a ser los 6 equipos que participarían en la final, con lo cual el interés se ha perdido completamente. Esto es algo que cuando analizamos audiencias en los eSports se ve muy claramente, y es que, por ejemplo, competiciones que tienen una parte de liga para luego llegar a los playoffs, siempre donde más interés se genera es en la parte de los playoffs, ¿vale? Entonces, repito, es importante entender esas audiencias, ver cómo se mueven. Hacemos muchos ejemplos en las clases que damos y en los talleres de comparar un split con otro, ver por qué un split puede tener más audiencia, por qué otro menos, por qué en un momento dado puede bajar, por qué puede subir, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya os digo, es un ejemplo que me gusta mucho porque no solamente sirve para ilustrar que hace falta entender las audiencias y cómo medirlas, sino cómo interpretarlas, y además es que es con un caso tremendamente cercano en el tiempo, ¿vale? Y os pongo otro caso tremendamente cercano en el tiempo, que es el tema de la Kings League y de la Queens League. El resumen es este. Como sabéis, la primera temporada de la Kings League fue retransmitida completamente en Twitch, pero para la segunda temporada, que era la primera de la Queens League, se llegó a un acuerdo con Mediaset para que se pudiese retransmitir un partido en directo en televisión, ¿vale? En 4, si no recuerdo mal, ¿vale? Creo que a las 8 de la tarde los sábados y a las 8 de la tarde los domingos, ¿de acuerdo? Y cuando empezaron a retransmitirse esos partidos en televisión, salieron algunos artículos en prensa, normalmente es en prensa generalista, que no es prensa especializada en el sector de los eSports y por lo tanto le falta ese tipo de conocimiento, las cosas como son, donde decía, bueno, la Kings League es un fracaso porque solamente ha tenido 600.000 espectadores en televisión. Aquí hay que hacer muchos matices, ¿vale? Primero, lo de decir que algo es un fracaso porque tiene X espectadores en televisión, que son menos que los que puedas llegar a tener en Twitch, literalmente es como intentar comparar peras con manzanas. Sí, los dos son datos de audiencia, los dos son elementos comestibles, pero literalmente tú no puedes comparar un GRP, que es lo que te mide la televisión, con 3 parámetros como son el pico de espectadores, la media y el número de horas de visionado, como te mide Twitch. Literalmente es que no son comparables, con lo cual ya establecer cualquier tipo de relación denota que no se tiene mucho conocimiento. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio no de ciencia ficción, pero de entendimiento y decimos, vale, lo que quieres es compararme 600.000. ¿Con qué me lo estás comparando? Me lo estás comparando con el pico de espectadores que ha tenido la Kings League en un momento determinado. Y ahí es donde viene el error. Tú no puedes comparar un parámetro como es el GRP con un parámetro en los eSports, o en este caso más que en los eSports, en lo que es una retransmisión por streaming a través de Twitch, que sea el pico de espectadores. Porque el pico de espectadores es literalmente un momento en el tiempo en el que se han concentrado la mayor cantidad de espectadores. Puedes tener tranquilamente un streaming donde tienes, no lo sé, me lo invento, en un minuto en concreto, que eran más o menos los datos de la Kings League, 1 millón de espectadores, pero en el resto del streaming, que eso se produce en 10 minutos, en tramos de 10 minutos, en el resto del streaming, que puede durar 10 horas, a lo mejor el número de espectadores es de 200.000, 150.000, que más o menos, si no recuerdo mal, era
era por donde andaban los datos de la Kings League. Entonces, si me dices que no son buenos datos en televisión, porque me estás comparando 600.000 de televisión con un momento de 10 minutos en el streaming donde hay 1 millón, pero que luego a lo largo del resto de las 3 horas y 50 minutos tienes 100.000 espectadores de media, literalmente es como aquí algo no casa. Por eso, primer punto, no se pueden comparar peras con manzanas. Segundo punto, no tiene sentido y si vas a comparar algo, mira también los parámetros con los que estás comparando, ¿no? Esto que digamos que desde el punto de vista del sector y que cuando ya tienes un cierto conocimiento de la industria de los eSports lo ves claramente, cuando no estás dentro, cuando no estás formado, cuando le llega a un público generalista que no entiende estas diferencias y no entiende lo que es un streaming, ¿vale? Ni cómo se mide un streaming, pues automáticamente lo que dice es, pues esto no funciona, esto no es para la televisión, esto de los eSports es raro, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que está ocurriendo es que se están generando una serie de opiniones que evidentemente entiendo que se generan porque el titular no es correcto, ¿de acuerdo? Pero que no se corresponden con la realidad y que están basadas en un titular que es completamente incorrecto. Por eso, como os decía, nosotros hacemos un hincapié muy grande en todas nuestras formaciones en que realmente sepáis, uno, cómo medir los datos, porque sin el dato es imposible hacer absolutamente nada, pero dos, también que sepáis cómo interpretar esos datos. Casi diría que a día de hoy, hace a lo mejor 10 años, si no tenías estas plataformas, pues conseguir el dato ya era un punto a favor y era un valor añadido. Hoy en día, conseguir los datos no es el valor añadido, es literalmente un paso necesario, pero no suficiente. Donde está el valor realmente es en esa interpretación de los datos. Y, por supuesto, hay que entenderlos, saber qué significan y estar metido dentro de la industria, y en este caso en concreto, además de los eSports, de lo que es un poco el fenómeno del streaming, para que se puedan entender cosas como que esos anuncios que se hacen de que la Kings League no funciona en televisión tienen bastantes matices, no son del todo ciertos, para que luego se pueda entender por qué hay unas audiencias determinadas de Ibai en la velada del año y qué significan y qué no significan, para entender realmente si esos fenómenos de streaming le están quitando audiencias o no a la parte de streaming que tiene que ver específicamente con los eSports, etcétera, etcétera. Es decir, las cosas no son blanco o negro, las cosas son de determinados colores y sobre todo son de determinados colores por determinadas razones, ¿vale? Así que bueno, eso es un poco, creo que son dos ejemplos que son de actualidad, que seguramente os llamen la atención porque muchos de los que estáis siguiendo estos programas pues estáis al día de lo que es la parte competitiva, muy metidos en el mundo del streaming, de Twitch y demás. Y bueno, pues al final el streaming y la parte de los eSports son elementos completamente intrínsecos, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuanto más conocimiento tengáis, pues mucho mejor. Recordad, siempre mirad esos titulares con, con detenimiento, ¿vale? Preguntadnos si alguna vez veis esos titulares, oye, preguntadnos, mandándonos un mensaje, ¿qué opináis de esto? ¿Realmente esto es así o no? O haced vuestra propia investigación, que repito, herramientas tenéis un montón, y que no se engañen y que no os digan que una cosa es buena o mala sin un conocimiento de causa, ¿de acuerdo? Nada más, espero que os haya resultado interesante el programa y como ya sabéis, pues la semana que viene, el martes, volvemos con más. Hablaremos de tips para el currículum, vamos a hablar de cómo hacer networking en el sector, vamos a entrar ya un poco más en cómo podéis desenvolveros en esta industria. Así que nada, lo dicho siempre, gracias por el seguimiento de estos programas, de estos podcasts y nos vemos la semana que viene en uno nuevo. Un abrazo, buen fin de semana y disfrutad de las vacaciones.